Cuando sos un empath, una persona que se percibe muy empática y que siente demasiado la energía y emociones del entorno, muchas veces esto se percibe como tener ciertos dones, pero también como una gran carga y no saber muy bien por qué. Y usualmente nos sentimos tan perdidos al respecto de este asunto que más de una vez llegamos a preguntarnos, ¿será que hay algo malo en mí? Pero la verdad es que justamente el camino del empath es un camino de alinearnos con nuestro propósito de vida, porque justamente esos dones y esa carga son lo que de alguna manera podemos llamar nuestra luz y nuestra sombra. Y justamente nuestro propósito en este momento, si esto te resuena, es trascender nuestra sombra, que es lo que está asfixiando la luz, nuestros dones, y así alinearnos y desplegar nuestro propósito de vida. En este video te voy a explicar de qué se trata entonces ser un empath, cuáles las manifestaciones de esta sombra y cómo alinearnos con este propósito depende en gran medida de una batalla que se libra entre nuestro ego y nuestra alma, y nuestro alma, para que podamos vencer las excusas y justificaciones e historias que nuestro ego nos quiere hacer creer y nuestra alma pueda liberarse. Yo soy Manu Gianovich y ayudo a otras personas a transitar su despertar, sanando sus relaciones y alineándose con su propósito. Y esto de lo que te voy a hablar es algo que yo he experimentado por mucho tiempo. La verdad es que cuando somos un empath, somos una persona que siente que da demasiado al punto de agotarse o meterse en problemas o que las relaciones no son recíprocas, y la forma en que lo experimentamos es que no le vemos nada de malo a lo que estamos haciendo, sino más bien que nos la pasamos topándonos con personas que no saben apreciar todo lo que tenemos para dar, que no son como nosotros. A nosotros nos gustaría que los demás sean tan empáticos como nosotros lo somos, que tengamos esta capacidad de ponernos en sus zapatos, que tengamos también esta sensibilidad para comprender su camino y entonces recibir más de lo que nosotros estamos dando. Sin embargo, esto es una historia que nos mantiene atrapados porque algo que podemos ver cuando somos un empath es que el tiempo pasa y más allá de diferentes circunstancias y sobre todo de que los personajes en la película de nuestra vida van cambiando, hay un patrón en nosotros y en nuestras relaciones que se repite al punto en el cual ya es innegable que el único denominador común en todo eso que estamos viviendo somos nada más que nosotros, con lo cual hay algo que debe tener que ver con algo que estamos haciendo o no viendo por lo menos. Podemos tener motivos para echarle la culpa a los demás y puede ser que a veces, alguna vez nos topemos con alguien que es lisa y llanamente una persona egoísta o hasta narcisista. El caso es que nosotros continuamos con nuestra vida si le echamos la culpa a esa persona, pero luego nos volvemos a encontrar más personas así. Entonces, al fin de cuentas, llegamos a un punto en el cual lo que queremos es no tener razón, sino ser felices, vivir en paz, experimentar el amor verdadero y obtener todo lo que la vida quiere darnos. Entonces nos toca ver la cuestión desde otra perspectiva. ¿Qué sucede? Cuando somos un empath, nosotros lo que experimentamos es que tenemos un alma noble, y así es, somos alguien que tiene un fuerte sentido y quiere vivir con un fuerte sentido de propósito que tiene mucho que ver con ayudar a los demás de alguna manera. Ya sea que en el momento que me estés escuchando tengas muy en claro cuál es tu propósito o lo estés llevando a cabo o que no tengas ni idea, seguramente estarás de acuerdo conmigo que lo que sí sabes es que tenés este anhelo de vivir con un fuerte sentido de propósito y que tiene que ver con ayudar, con dar tus dones al mundo para ayudar de alguna manera. También tu empatía te permite tener una gran comprensión y por lo tanto compasión por los demás y por el camino de los demás. Y eso es lo que muchas veces te hace estar esperando que alguien te esté devolviendo lo que vos sentís que das. Esta empatía y estas cualidades te hacen un buen sanador, o sea, una energía sanadora, ya sea independientemente a lo que te dediques. Usualmente las personas acuden a vos por ayuda, por consejo, incluso personas que a veces recién acabas de conocer y no sabes cómo ni por qué de repente te ves envuelto en estar escuchando sus historias e intimidades y sus problemas. Esto también, esta energía sanadora
se manifiesta con que te interesa todo lo que tiene que ver con el despertar y con querer colaborar con el despertar de la humanidad. Tenés una gran capacidad de apreciar la belleza en las cosas sutiles de la vida. Sos una persona que tiende a lo selectivo, priorizás vínculos genuinos y profundos por la popularidad superficial. Tenés una gran intuición, aunque más de una vez esta intuición se ha visto asfixiada entre el ruido de la mente. Más de una vez te metiste en una situación que tu intuición te gritaba que por ahí no era y dijiste no, no pasa nada, me meto igual. Y después te diste cuenta de que la intuición tenía razón. Cuando la escuchás es muy poderosa y tenés una fuerte conexión y conciencia espiritual. Si observamos estas cualidades, nos damos cuenta de que tienen mucho que ver, mucho potencial para vivir una vida de propósito. Vivir una vida de propósito, estamos de acuerdo de que nos va a estar alimentando de energía y entusiasmo con el que levantarnos todos los días para hacer lo que vinimos a hacer. Sin embargo, hay una cuestión. Así como viene con esto, que sería el aspecto de la luz, de lo que experimentamos como los dones, lo que nos gusta de nosotros, luego viene con esto, con esta contraparte, que son las manifestaciones de la sombra, que tiene que ver con que de repente absorbemos demasiado la energía del entorno y nos abrumamos o nos agotamos o no sabemos qué es nuestro y qué es del otro. Nos cuesta poner límites, nos cuesta decir que no, nos da culpa decir que no, nos da culpa priorizarnos, nos da culpa reconocer nuestras necesidades. Y así pues no es llamativo que tengamos un patrón de relaciones en donde son no recíprocas básicamente y podemos verlas como tóxicas, codependientes, con personas egoístas o narcisistas. Tendemos al autoaislamiento, sentimos que tenemos una pila social que de repente se agota y solamente queremos irnos. Y no tenemos mucho control de esa pila, simplemente de repente se agota y ya no queremos saber más nada y necesitamos pasar bastante tiempo a solas para recargarnos. Una mente hipervigilante que nos vuelve locos, porque esta mente hipervigilante es un gran diálogo negativo, es nuestro principal enemigo, y además nos agota porque agota una mente que sobrepiensa. Y tenemos muchas veces hasta problemas con nuestra identidad, que no sabemos bien quién somos y quién no somos, porque nos ponemos mucho en el lugar de los demás, sentimos lo que los demás sienten, captamos mucho cómo se sienten los demás y en las relaciones nos perdemos, sentimos que nos perdemos en el otro. Esto es algo que las personas curiosamente me dicen mucho, esta misma frase así, me pierdo en el otro y llego a no saber siquiera quién soy. En conclusión, para alinearnos con nuestro propósito, como yo te hablaba anteriormente, de lo que se trata es de una batalla entre nuestro ego y nuestra alma, porque la idea de ser una persona empática está bien y sí somos personas empáticas y lo interesante de la empatía es que es una gran cualidad humana, indiscutiblemente positiva, con lo cual cabe considerar que hay algo más porque una cualidad, algo que es positivo, no puede contener nada negativo por definición. El ejemplo de esto es cuando pensamos que sufrimos por amor, pero no sufrimos por amor literalmente, sufrimos por el apego que le agregamos al amor que sentíamos o los miedos alrededor de él, pero no por el amor. El amor puro, incondicional, no hace sufrir como tal, hace sufrir algo que nosotros le adosamos. La empatía es exactamente igual. Entonces, nuestro ego aquí es donde se mete y quiere reforzar la idea de cosas como, nuestro ego nos dice cosas como, es que nosotros somos muy buenos, yo soy muy bueno y los demás son malas personas y yo sufro por eso. Yo soy muy bueno y los demás son malos y se aprovechan de mí. Yo soy muy empático y los demás muy narcisistas. Y el mundo no está preparado para lo que yo tengo para dar. Yo amo intensamente y doy todo de mí y doy demasiado, pero los demás no están a la altura de ese amor que yo tengo para dar. Pero una vez más, esto que suena bien en principio, recordemos que es parte de un patrón nuestro en el que pasa el tiempo y seguimos experimentando lo mismo con diferentes personas. Entonces, seguramente hay algo más y la verdad es que no es nuestra empatía lo que nos trae problemas, es que hemos aprendido a ser complacientes y por eso nuestra sombra, que ser complacientes es parte de las heridas que están en nuestra sombra, se manifiesta de esta manera, porque lo que estamos buscando es llevar a cabo
Esto de ser complaciente que ha sido un mecanismo de subsistencia puesto en práctica por el niño que fuimos. Entonces, ahora nuestra mente, como busca defendernos desde un punto de vista limitado y busca defender muchas veces patrones de comportamiento que nos limitan por un lado, pero la mente le satisface por el aspecto de la subsistencia. Entonces, de lo que se trata es de reconocer las historias del ego y plantearse de que si aún con todas estas historias que suenan tan bien, el patrón se continúa, si yo realmente lo que busco es paz, si lo que realmente busco es libertad y experimentar el amor verdadero, puedo hacerle caso a los gritos que mi alma me está dando, diciéndome que quiere liberarse. Mientras nuestro ego nos está diciendo es que somos muy buenos y los demás son malos, es que no están listos para todo lo que tenemos para dar, nuestro alma nos dice, reconoce, hacete responsable, soltá el drama y erradicá el drama de tu vida, soltá el victimismo, que no te va a llevar a ningún lado, soltá la necesidad de tener razón. Si lo que querés es feliz por sobre tener la razón y tener razones para echar la culpa a los demás. Tomá las riendas, reconoce tu sombra, escuchá el mensaje que la vida puede estar dándote a través de todas esas situaciones y entonces liberate de la sombra para sacar afuera tu luz, que si la tenés, funciona como las dos caras de la misma moneda. Cuando nosotros tenemos un don, es una de las caras de esa moneda. Si tenemos un don, si tenemos cualidades, si tenemos potencial, si tenemos luz, es porque alguien lo necesita y está listo para recibirlo. Pero en este caso, en este momento, no se ve potenciado por nuestra necesidad de complacer, sino asfixiado por nuestra necesidad de complacer. Y cada vez que nos creemos la historia del ego de que esto se debe a que somos muy buenos y ellos muy malos, simplemente nos dejamos atrapar en el paradigma de la subsistencia. El mecanismo de subsistencia tuvo éxito en función de que estás acá escuchándome, subsististe. Y en un momento cuando éramos niños, eso era la prioridad. Sentimos que valía la pena implementar ese mecanismo, tuvimos razones para sentirnos así. Sin embargo, cuando queremos pasar de la subsistencia a la prosperidad, toca soltar, sacarnos el traje creado para subsistir y encajar y obtener el reconocimiento y que se satisfagan nuestras necesidades. Y hay cosas que se van a desmoronar con ese traje, las historias del ego también. Y así podemos entonces ser quienes somos y de forma auténtica pasar al paradigma de la prosperidad, que es ahí donde nos está esperando todo lo que la vida tiene para darnos. Espero te sirva y te mando un gran abrazo.